Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y esta es la tercera y última parte de la reparación y restauración de las dos unidades Yamaha CA800 que hemos estado trabajando. Este video menciona que también se trata del CA1000 y les voy a contar cómo y por qué. Sucede que este esquemático que estamos viendo justamente enfrente es el del control de tonos, que es una parte del preamplificador del CA1000. Pero si recordarán, es exactamente igual al esquemático que vimos para el CA800, pues ocurre que el CA600, 800, 800MK2 y 1000 comparten piezas, partes, diseño y una cantidad de características que vamos a ver en detalle. Pero primero vamos a ver un problema con la fuente de alimentación. Este es el interior del amplificador integrado Yamaha CA800 del catálogo de 1974. Su fabricante alega que él puede entregar 40 a 43 vatios eficaces en carga de 8 ohmios y unos 48 o 50 vatios eficaces en carga de 4 ohm. Tiene apenas la corriente justa para funcionar. Toda la potencia la proporciona este gigantesco transformador acorazado que tenemos acá, muy bien blindado con sus tapas completas, de unos estimo yo que 200 o 220 voltampere. La potencia es tramitada a través de sus dos etapas de potencia monofónicas colocadas a cada lado porque tiene una construcción más o menos como doble monofónica, sin entrar en mayor detalle, y pueden conmutar a clase A. La potencia es entregada por encima de la frecuencia de la red eléctrica por el transformador y el puente de diodos. Pero por debajo de esa frecuencia, particularmente los bajos de 30 a 70 Hz, son proporcionados por el banco de capacitores de la fuente. Por ello son muy importantes para la entrega de los bajos. Aquí podemos ver los condensadores originales Nippon Chemicon japoneses de solo 6.800 microfaradios por 50 voltios. Si buscan en los manuales van a conseguir que la segunda versión de esta unidad, el Yamaha CA800MK2, ya traía condensadores de 10.000 micros por 50 voltios. Esto es, a mi modo de ver, un defecto de diseño original haber puesto solo 6.800 micros, más propio de un amplificador de 30 o 35 vatios como el Sansui AU666 que habíamos revisado antes. Mi decisión ha sido sustituirlos por estas piezas nuevas Nichicon, o aparentemente Nichicon, de 105 grados centígrados, 15.000 microfaradios por 50 voltios. Por cierto, no veo el valor donde dice aquí que son de 15.000 micros. Aquí está. 15.000 micros por 50, 15.000 micros por 50. Acá está. Bien, los he instalado y vamos a ver cómo es el detalle de la instalación de estas piezas. Esta es la tarjeta donde está la fuente de alimentación de potencia, porque él tiene una segunda fuente de alimentación que es la del preamplificador. En la fuente de potencia vamos a ver dos puentes rectificadores. Vamos a darle la vuelta. Aquí están. Los dos puentes rectificadores realmente de potencia, los diodos están montados con un disipador de calor y hemos montado las piezas nuevas de 15.000 microfarad por 50 voltios porque esta fuente proporciona más o menos 38 o 40 voltios. En paralelo con ellos, para que sea una fuente de muy baja impedancia, he agregado unos capacitores de poliéster metalizado de 4.7 microfarad 250 voltios en paralelo con los condensadores originales y he agregado este puente para hacer que la tierra sea un poco mejor. La tarjeta va montada sobre las abrazaderas de los capacitores y he rellenado la diferencia con malla de poliéster. Las pistas son considerablemente gruesas debido a la alta corriente que tiene que ser conducida por aquí. El cableado no es el mejor, pero funciona. Por eso es que yo no recomiendo utilizar los kits de recapping que se ofrecen porque tienen los valores originales del mal diseño de los amplificadores en vez de tener los valores más apropiados para conseguir el rendimiento completo de nuestros equipos. Ya hemos colocado 15.000 microfaradios antes en piezas de mayor y menor potencia y ahora con estos nuevos condensadores este amplificador debería ganar rendimiento en la zona más baja desde los 30 hasta los 60 Hz y tener esos bajos contundentes que tanto gustan, que combinado con mis altavoces que son de gran tamaño pues deberían sonar bastante mejor. Otro aspecto a destacar de este equipo es que las unidades de preamplificación, aquí podemos ver una parte del preamplificador, están montados en blindajes por separado. Muy interesante la construcción de este bello equipo Yamaha que ya vamos a ver con mayor detalle. Lo único malo de este cambio es que nunca va a coincidir la posición de las abrazaderas, ni los diámetros,
ni ninguna otra cosa que permita la instalación física. Recordemos que estos condensadores no van simplemente soldados a la placa, sino que van anclados mecánicamente aparte debido a su volumen y a su peso, más a su volumen que otra cosa. Y lo otro es que hemos tenido que hacer trampa para poder hacer que las abrazaderas puedan efectivamente ofrecer la sustentación mecánica con esos tornillos montados con unas enormes arandelas, porque los únicos que coinciden son los originales de atrás, pero los del frente no. Así que aquí nos han quedado los nuevos condensadores de 15.000 micros por 50 voltios instalados y espero yo notar algún cambio. En general yo nunca uso este amplificador a alto volumen, así que probablemente no sea tan importante, pero efectivamente al subir el volumen a su amplificador y querer un rendimiento en bajas frecuencias, debe usted saber que los bajos son dados por los condensadores más que por el propio transformador y que la potencia del amplificador es entregada solamente por este conjunto, transformador, puente rectificador y filtros, más que por los transistores de la etapa de potencia que mucha gente sustituye y cambia. No entiendo yo la razón y no lo entiendo y no sé por qué hacen ese cambio tonto cuando eso no tiene nada que ver con la potencia que el amplificador va a terminar entregando. Después hablamos de la etapa de potencia, que también la he renovado un poco. Comentamos en la presentación de este video que íbamos a restaurar y reparar dos unidades Yamaha CA800, pero también nombramos al CA1000 y por qué no también al CA600. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Sucede que las unidades Yamaha del catálogo de 1974, CA600, CA800, que es este, el CA800 MK2 y el CA1000, comparten el diseño de base. Son básicamente el mismo equipo y suenan básicamente igual. Un poco más, un poco menos, pero básicamente igual. ¿Por qué? Bueno, en principio porque comparten el mismo chasis de hierro galvanizado teñido de negro que tiene esta pieza. Y cuando me refiero al chasis, me refiero a este chasis, es decir, el panel trasero y la disposición de las conexiones, esta plancha de metal grandota que está acá, que es propiamente el chasis, la disposición de los componentes, el anclaje, el frontal, el blindaje para el preamplificador, todo es más o menos parecido. Incluso la fuente de alimentación del preamplificador y la tapa de protección se parecen mucho. La disposición de los disipadores de calor, las ventilas, todo es muy parecido, porque es el mismo chasis. Las diferencias son un poco más sutiles y ya vamos a ver. La primera diferencia obviamente es la fuente de alimentación, porque el CA600 da 30 vatios, el 800 da 40, el 802 creo que da 45, tal vez 50, y el Yamaha 1000 da 75 vatios por canal. Así que lo que es distinto es la fuente de alimentación de potencia. En primer lugar, el transformador. El del CA600, que lo he tenido para reparar, es un poquito más pequeño, es más fino. Serán 180 voltampere. Esta unidad creo que son 220 voltampere. La del CA800 MK2 será un poquito más y la del CA1000 es tan grande que esta tapa llega hasta este blindaje y el tornillo donde va anclado se corre hasta ese agujero que pueden ver porque el transformador es un poquito más grande. La otra diferencia que tiene para poder levantar más potencia es que necesita tener más corriente. Esta tarjeta que está acá, este módulo que está acá, que es la fuente de alimentación de potencia con el puente rectificador de 4 diodos y el cableado, es el mismo. Pero la diferencia es sutil. En el caso del CA600, que es el más pequeño de 30 vatios por canal, se usan dos capacitores electrolíticos polarizados iguales a estos, pero de, si no recuerdo mal, 4700 microfarad por 50 voltios. En esta pieza, que es el Yamaha CA800, se usan originalmente dos piezas de 6800 por 50, que me parecen escasas para la potencia del amplificador porque en equipos de este tamaño ya se usan 8200 o preferiblemente 10.000 micros. Estoy hablando de la misma Yamaha, no estoy comparando con otras marcas. En el caso del Yamaha CA800 MK2, que tiene 5 vatios más por canal, los capacitores ya son de 10.000 microfarad, que es el valor apropiado para esta potencia. Para 50 vatios por canal ya se empiezan a utilizar 12.000 micros, como por ejemplo el amplificador Pioneer SA610 de 1981. Y finalmente en el CA1000, que no tiene MK2, se usaron los capacitores más grandes que estaban disponibles en ese momento. Eran dos enormes piezas de 18.000 microfaradios por 63 voltios, los mismos que utiliza el amplificador Pioneer SA9500 que ya habíamos visto antes en este canal y que eran los condensadores más grandes disponibles para ese momento en particular. Para la misma potencia, porque el 8500 entrega 80 vatios por canal, que no son muy diferentes de los 75 vatios del CA1000.
De resto, los disipadores de calor, la disposición de las etapas de potencia, el sitio donde está el preamplificador, el cableado, el blindaje especial para la sección fono. Es más, la propia tarjeta de la sección fono se parecen muchísimo. No son exactamente iguales, pero se parecen mucho. Les muestro algo más. Este es el esquemático, como habíamos visto antes, de la sección de control de tonos bajos agudos, pero del CA1000. Pero sucede que este circuito en tarjeta, tanto en el manual de servicio como en la implementación práctica, es exactamente igual que en el CA800 y se parece mucho al del CA600, salvo porque no tiene los conmutadores de las frecuencias de corte, sino que hay una sola frecuencia de corte que serían 333 Hz para los bajos y 3.3 kHz para los agudos. Eso es todo. De resto se parecen muchísimo. Así que de hecho se puede reparar cualquiera de las tres unidades con cualquiera de los tres manuales de servicio, salvo las mínimas diferencias del voltaje de alimentación. Lo que sí pierde el CA600, que lo hace bastante distinto de estas unidades 800 y 1000, es que la sección fono es más simple, que el disipador de calor es más sencillo porque no tiene que calentarse tanto, porque el CA600 no tiene clase A, pero el 800 y el 1000 sí, así que se pierde el doble circuito de fuente de alimentación. Y adicionalmente el preamplificador creo que está simplificado en una que otra tontería. Solo eso es diferente. Yamaha fue muy escrupulosa con el diseño de este equipo, el CA1000, CA800 e incluso del CA600, en cuanto a evitar interferencia y ruido. Por ello, por ejemplo, esta tarjeta, que es la que recibe las señales de entrada, está metida dentro de un blindaje. Le sigue la sección fono, que va metida dentro de esta jaula, que junto con la tapa de aluminio que va aquí arriba forman un blindaje. La señal que sale de allí pasa por este conector y se dirige a el control de balance y volumen, que es esta tarjeta que está acá, que va metida dentro del blindaje, la tapa de metal que va acá arriba. La señal que sale de allí va con estos cables apantallados hasta el control de tonos, que ya lo hemos visto una cantidad de veces. La señal que viene de este control de tonos sale nuevamente con un cable apantallado y va al módulo que está colocado acá abajo, que está blindado en esta jaula, que es el filtro subsónico y ultrasónico. Acá podemos ver el blindaje justamente de esa etapa, que es esta caja metálica que está aquí. Eso evita que la interferencia electromagnética producida por el propio equipo o por el exterior pueda meterse en este sitio y echar a perder la pureza de la señal. Pero ese es el ruido por interferencia. Tenemos otra fuente de ruido que es más complicada de explicar y la vamos a ver en un momento en el propio esquemático para no volvernos un pastel. Es sencillo, pero vamos a verlo en detalle. Los preamplificadores, es decir, los pasos de señal muy pequeñas, siempre se construyen con piezas especiales para baja señal. Entonces así, por ejemplo, estos tres transistores que están acá son piezas de bajo ruido. Estos resistores, en particular este que está marcado como low noise y este que está acá y algunas otras piezas más, son especiales de bajo ruido. También se han utilizado capacitores electrolíticos especiales como estos que están marcados como tantalio, porque ellos también pueden producir ruido. Lo que pasa con el tiempo es que las piezas con las que están construidos estos equipos se deterioran. Recordemos que se esperaba que un amplificador como este pues tuviera una vida útil comercial de 5 años. Nadie pretendía que lo conserváramos desde 1974 hasta ahorita año 2022. Han pasado, ¿qué? 60 años, no importa. Es mucho tiempo. Si estas piezas hace mucho tiempo han perdido sus propiedades y sus características. ¿Qué ocurre con ellas? Que hay que sustituirlas. No todo se deteriora igual. Por ejemplo, esta es la sección fono original de este amplificador y hasta donde yo he podido oír no tiene problemas. Pero mi sección fono sí tenía problemas porque los transistores justamente de entrada, es decir, estas dos piezas que están acá, habían empezado a tener una corriente de fuga y la corriente de fuga es variable. Eso se oye como ruido. Lo que ocurre es que, por ejemplo, estos capacitores electrolíticos, como su mismo nombre indica, tienen un químico que arma al dieléctrico del capacitor. Como este químico se va secando con el tiempo, el capacitor va perdiendo la propiedad de ser aislante, deja pasar la corriente, pero no deja pasar una corriente fija, deja pasar una corriente variable que nosotros vamos a oír como ruido. ¿Qué hay que hacer? Sustituir estas piezas por unos componentes con las mismas características. Los componentes originales con los que estaban fabricando este equipo se dejaron de fabricar hace 50 años. Es totalmente imposible conseguirlos. Hay que ubicar transistores equivalentes y capacitores equivalentes de otros fabricantes para poderlos cambiar. ¿Qué sería ideal? Y yo he intentado en algunas restauraciones quitar estos capacitores de tantalio y poner
capacitores de poliéster metalizado. El problema es que el poliéster metalizado es muy grande y normalmente no cabe, entonces no siempre se puede hacer. Hoy en día venden unos capacitores secos que podrían hacer el trabajo perfectamente, pero yo prefiero usar tantalio. Si el fabricante usó tantalio, lo mejor es reparar con tantalio. La siguiente pregunta es, ¿vale la pena alterar, cambiar, mejorar los valores de las piezas que originalmente fueron utilizadas para fabricar el equipo? Desde mi humilde punto de vista, sí. Por ejemplo, en este esquema, que es más fácil de entender, yo considero que este condensador es mejor ponerlo de 2.2 micros por 16 voltios. Este condensador es interesante ponerlo de 220 micros o mejor, poner dos condensadores en paralelo de 220 micros como he hecho en alguna que otra reparación. Estos pasos de señal del lazo de retroalimentación negativa también podrían ser aumentados. Este condensador, por ejemplo, que al final sí detecté cuál era la pieza dañada. Este condensador que está aquí, que era un electrolítico pero de aluminio convencional, estaba fugando corriente y era el que producía el ruido. Mientras que yo le había echado la culpa a este transistor. Adivinar cuál pieza está produciendo ruido es un problema. Así que lo más saludable es cambiarlo todo. Ahora, estos condensadores de poliéster metalizado no se deben de cambiar de valor porque ellos definen la frecuencia de corte a menos que uno conscientemente quiera una frecuencia de corte distinta. Que en este caso, como son seleccionables, pues eso no tiene sentido. ¿Hay valores que se pueden cambiar? Sí. ¿Hay valores que se deben dejar como están? Pues sí, porque tienen una frecuencia de corte específica y es mejor dejarlos como son. Ahora, aquí en la fuente de alimentación de bajo ruido para el preamplificador vemos un filtro en pi, de hecho dos filtros en pi con 4 capacitores de 220 microfarad por 80 voltios, porque esta es una fuente de más o menos 50. ¿Sería interesante poner estos mismos 4 condensadores chinos? No, porque la corriente, la resistencia a inserción de los capacitores harían que ya no fuese una fuente de bajo ruido. ¿Sería interesante poner unos condensadores del mismo tipo de 220 micros por 80 voltios? Sí, porque va a mantener la calidad del diseño original. Pero nosotros no tenemos que fabricar miles de amplificadores tenemos que arreglar uno solo. Así que nos podríamos permitir poner 4 piezas de 330 o incluso de 470 microfaradios para aumentar el rendimiento de nuestra fuente de alimentación y hacer que tenga aún menos ruido. ¿Vale la pena hacer estos cambios? Sí. ¿En todas partes? No. Por eso es que yo no recomiendo comprar los kits de recapping, porque los kits de recapping tienen los mismos errores de diseño como vimos en la fuente de alimentación principal de esta unidad, y entonces no vale la pena porque lo que vamos a hacer es dejar el amplificador tan mutilado como lo había hecho el fabricante originalmente. Hay varias diferencias de diseño entre la unidad CA1000 tope de gama y las unidades CA802 y CA800 que estamos viendo ahorita. De entre esas diferencias, una que podemos mencionar está en la sección fonográfica. Esta sección fono es solamente para Moving Magnet, pero la sección fono del CA1000 adicionalmente tiene Moving Coil y aquí vamos a ver el esquemático del Moving Coil. Como podemos ver, es un circuito muy sencillo que podríamos armar aparte como parte de un proyecto electrónico para poder aprovechar este tipo de cápsula que ofrece un sonido muy interesante. La descripción detallada del funcionamiento de esta etapa está en mi libro Audio a Transistores, que ya está disponible. Pero esencialmente se trata de 2 transistores acoplados directamente, uno de ellos en emisor común y rodeado de muchos capacitores especiales de tantalio, por cierto difíciles de conseguir, de muy bajo ruido. Me refiero en particular a estas 4 unidades 220 microfarad por 6.3 voltios, porque como todos ustedes saben, la señal inducida por un moving coil es muy pequeña y el ruido térmico producido por cada uno de los componentes relacionados con su amplificación puede ser una seria limitación. Nótese que arriba hay una resistencia de 68 kiloohmios low noise y así son el resto de las piezas especiales con las que se arma la etapa. Es decir, lo complicado aquí no es el circuito, sino los componentes electrónicos para fabricarlo. Hemos terminado. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.